Historia de la histología. Iniciaremos con la presentación de las dos integrantes del grupo para pasar a conocer la introducción, los objetivos, la historia de la histología, las tres etapas que se describirán adelante. Luego conoceremos las conclusiones y por último las referencias. Muy buenas tardes para todos. Les voy a realizar mi presentación. Mi nombre es Dana Juliet Bedoya Henao, tengo 21 años, vivo en Duitama, Boyacá. Me gradué del Colegio Nacionalizado La Presentación en el 2018. Realicé un técnico en auxiliar de enfermería, quedé en la práctica clínica y por problemas de pandemia pues no lo pude terminar. Actualmente estudio en la Universidad de Boyacá, bacteriología y laboratorio clínico y estoy en segundo semestre. Hola, mi nombre es Valentina Urbano Mejía, soy integrante del video de la historia de la histología, hago segundo semestre de bacteriología y laboratorio clínico en la Universidad de Boyacá, tengo 17 años, soy de la ciudad de Neiva, Huila y me gradué el año pasado en el Colegio Cooperativo Utra Huila. Espero que este video sea de su agrado. A continuación les voy a hablar sobre la introducción. El presente video se hizo con el fin de conocer la historia de la histología, algunos personajes importantes y el descubrimiento a lo largo del tiempo en tres etapas, como lo son la etapa premicroscópica, microscópica y postmicroscópica, con el fin de tener un concepto más claro y poder entender sus inicios hasta lo que hoy conocemos como histología. La histología se considera la ciencia que estudia los tejidos humanos y se identifica a veces con lo que se ha llamado anatomía microscópica porque va más allá de los tejidos. El desarrollo de esta ciencia data desde el siglo V a.C., cuando los filósofos describieron la conformación corporal de líquidos y humores y así sucesivamente. Para este video propusimos 4 objetivos. El primero es conocer la historia de la histología, qué es la histología, para qué sirve, para qué se utiliza y la importancia para la vida diaria. El segundo objetivo es identificar los personajes que a lo largo de la historia han sido importantes y han impactado en la histología y en sus avances. El cuarto es mostrar algunos descubrimientos que hicieron algunos científicos que aportaron a la histología. Como cuarto, tenemos en dar a conocer las tres etapas de la historia de la histología, inicialmente con un breve resumen y cerrar con una conclusión, en donde entenderemos cada paso de la histología, su importancia y lo bella que es para nuestra vida. Para iniciar a hablar de la historia de la histología, debo dar a conocer que uno de los grandes descubrimientos y pasos para avanzar en la histología fue el descubrimiento del microscopio de Janssen. Luego, la reinvención de este mismo microscopio por el científico Ludwig Hooke. Por esta razón, es importante decir que otros de los científicos que aportaron de gran manera para la teoría celular fueron Swan, Slater y Bishop, quienes estipularon diferentes recursos para que la teoría celular se diera a fondo y así descubrir diferentes estudios de los tejidos. Por otro lado, otra de las cosas importantes fue que gracias a la teoría de Bishop de los diferentes tejidos, este aportó a la teoría tisular y Bishop aportó a esta misma teoría tisular para que así este estipuló diferentes mecanismos y planteó los tejidos que hoy conocemos, planteó el listado final de los tejidos que hoy estudiamos. Otra cosa importante fue que Marcelo hizo grandes aportes a la teoría celular y tisular, que por esta razón lo nombraron el padre de la histología. Por último, como podemos ver en la diapositiva,
Otra de las cosas que dio a gran avance a la histología y a otras ciencias fue el invento del microscopio electrónico por Roscán, puesto que esto no solo aportó a la histología, sino a otras ciencias, y así se siguieron estudiando pues en la histología los tejidos. Ahora hablaremos de las etapas de la historia de la histología. Yo iniciaré con la primera etapa, la cual se titula etapa premicroscópica. Esta etapa radica en el ciclo en el tiempo antes de Cristo. Para iniciar, el griego, como podemos ver, el griego Empedocles describía experimentalmente el cuerpo humano. Decía que estaba compuesto de 4 cosas, que era agua, tierra, fuego y arte. Luego, el médico Hipócrates, como lo podemos ver acá, era considerado el médico de la antigua Grecia. También fue considerado el padre de la medicina, puesto que éste postuló la teoría de los humores. Esta teoría consistía en que el ser humano está compuesto por 4 humores: el humor negro, el humor amarillo, la sangre y la bilis. Y él decía que las enfermedades del cuerpo humano, de los seres humanos, radicaban en el desequilibrio de estos 4 humores. Los seres humanos no se enfermaban mientras que tuvieran en equilibrio estos 4 humores, y si se enfermaban eran porque estaban en desequilibrio. Entonces, él daba la solución que para que los seres humanos no sufrieran enfermedades, primero que todo teníamos que controlar el equilibrio de estos 4 humores. Luego, otro paso muy importante en esta época, en esta etapa, fue que los estudios de la medicina eran experimentales y eran muy demorados, eran paso tras paso. Entonces, gracias a Andrés Bacilo, en 1514, nació y luego decidió estudiar medicina, principalmente anatomía. Pero inició repasando las diferentes teorías de Galeano, para después observar presentar diferentes adversidades, y se propuso redactar un texto de anatomía. En 1543 el texto ya estaba redactado y lo publicó, y fue un gran avance para la medicina, puesto que tenía todas las estructuras que se podían estudiar en el cuerpo humano. Ahora le daré paso a mi compañera Ana, que les explicará las otras 2 etapas. A continuación les voy a hablar sobre la etapa microscópica. Aquí solo se ven algunos personajes importantes en el transcurso de la historia para la histología. El primero es el holandés Zacharias Janssen, 1587-1638. Jans Janssen, 1534-1592. Colocaron múltiples lentes en el tubo, creando así el microscopio simple, y observaron la magnificación de las imágenes. El uso de lentes se fue extendiendo a otros países y fueron utilizados para continuar los estudios microscópicos, indicando que los descubrimientos histológicos estaban por venir. Otro personaje fue Galileo Galilei. En 1612 había usado lentes para crear telescopios y observar el cielo, pero no sobresalió por sus estudios microscópicos. Otro personaje importante en la historia es el anatomista, histólogo, filósofo y biólogo italiano Marcello Malpighi. 1628-1694. Comenzó a utilizar microscopios en la Academia de Cimento, Florencia, lo que lo llevó a realizar muchos estudios y a enseñar anatomía microscópica. En 1661 realizó uno de sus más grandes descubrimientos, al encontrar las conexiones de capilares arteriales y venosos pulmonares, a lo que describieron como tubos, y explicó cómo la oxigenación ocurría en los vasos sanguíneos, confirmando la teoría de William Harvey. Otros descubrimientos que se realizó fueron los corpúsculos gustativos formados por sáculos, nombre de las futuras células, y sus conexiones nerviosas. En 1665 concluye que el cerebro tiene función glandular. También habló del organelo externo del tacto, y en 1666 fue el primer en ver glóbulos rojos y atribuirlos el color de la sangre a ellos.
También notó diferencias entre la sangre que salía del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Malpighi describe claramente la estructura del riñón y sugiere su función como producto de la orina. Identificó el vaso como un órgano, no como una glándula. También demostró que la bilis no se producía en la vesícula biliar, sino que en el hígado, y estudió los dermatoglifos, demostrando las capas de la epidermis denominadas extracto malpighiano y el aparato reticular. Por todos estos hallazgos que atribuimos a Cello Malpighi, se considera el padre de la histología. Robert Hooke, en 1635 a 1703, también hacía observaciones y publicó su obra Micrografía, que es el relato de 57 observaciones microscópicas de minerales, vegetales y animales. Cuando observó y describió un corte de corcho, vio unos espacios a los que denominó celdas, o en este caso, células. Es uno de los hallazgos más importantes que se hizo en la historia. Postmicroscópica. Esta etapa se caracteriza por la introducción del microscopio electrónico a la investigación. El microscopio electrónico fue creado por primera vez en una universidad de Berlín, Alemania, en 1931, por el físico alemán Ernst Ruska, 1906-1988, que utilizó electrones para la formación de imágenes, lo que permitió alcanzar el perfil hasta 5000 veces superiores a los de los mejores microscopios electrónicos conocidos a la época. Por su trabajo en física y sus diseños ópticos, incluyendo el microscopio electrónico, ganó un premio Nobel de Física en 1986. La evolución de este tipo de microscopio significó un avance muy importante en la medicina. Por último, para cerrar este video, les daré las conclusiones que obtuvimos en este. Una de las cosas fue que la histología, el estudio de la histología a lo largo del tiempo ha sido de gran importancia para todo el área de la ciencia. También se pudo evidenciar que la histología, los estudios de esta requirieron de diferentes recursos tecnológicos para avanzar en este estudio, puesto que en la época anterior casi no habían recursos ni tampoco existían elementos tecnológicos, pero como a lo largo del tiempo han creado, entonces esto es lo que ha hecho avanzar en la investigación de la histología. También es importante recalcar que la histología la vemos en todas las áreas de la ciencia. Por otro lado, es muy bello ver que en la medicina es una de las grandes áreas que se estudia la medicina, puesto que es muy importante para el ser humano. En este video pudimos aprender la historia de la histología, las 3 etapas importantes que plasmaron esta historia, y por último pudimos reconocer que la histología es muy importante para todo el mundo de la ciencia.